como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis, mi pececito rojo, glu glu glu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Si me gustaría saber, mi querido y adorado Piscis, si alguna vez no te resuena una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Piscis, si me gustaría dos cositas. Invitarte nuevamente a que veas el canal de Dime Cómo Te Amas de Gaby. Ella ahora tiene unos en vivos que está haciendo todos los días y esos en vivos se llaman Pregúntale a tu amiga virtual. Hazle una pregunta a tu amiga virtual sobre cuestiones del amor y el desamor, definitivamente. Y también ella está promocionando el canal Fácil Super Easy, que es como para meter allí todo lo que sean actividades de la comunidad, como preparar algo de comer, bailar, clases de baile, una sesión de cosméticos, de cómo hacerse un maquillaje, de cómo preparar estas pulseritas, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, quería decirte que una vez a la semana yo voy a hacer ahora una lectura para los solteros, ¿ok? Siento que hay muchísimos solteros en el mundo y que solamente no es para aquellas personas que tengan conflictos del pasado, ¿verdad que no? También hace falta unas lecturitas de vez en cuando para los del futuro, para aquella gente que está esperando algo del futuro. Así que una vez a la semana lo vamos a hacer. Vamos entonces, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti? ¿A quién yo le estoy leyendo? Vamos a ver aquí, dejo estas cartas por aquí y vamos. Vamos a ver qué hay, qué se presenta, cómo están esas energías, cómo se están vislumbrando esas energías. ¿A quién le estoy leyendo? Vamos. Ya has salido muchísimo de ese dolor. Ya veo aquí que más de lo que te ha pasado no te ha podido pasar, ¿verdad, mi querido Piscis? Estoy leyéndole a alguien que de verdad no ha pegado una con el amor, pero ni con pega loca. De verdad que has tenido muchísimas, te han pasado una y mil. A ti te pasan las cosas solamente a ti y al pato Donald, a más nadie. Entonces estoy viendo que de verdad hay cosas que no te han, de verdad, la energía que tú estás emanando es una energía de que estás harto, estás cansado, estás de verdad, ya sí es cierto, te has levantado, pero vaya, ¿cómo que si te has levantado con tantas heridas, verdad que sí? 10 espadas en tu espalda. Eso de verdad que de verdad es duro, es muy fuerte. Vamos a ver entonces qué otra cosa están diciendo del otro lado. Con respecto a esa energía que tú tienes, ¿qué te están diciendo del otro lado? ¿Qué otra cosita estás? ¿Qué energía puede estar emanando ese otro lado de la moneda? Esa otra cara de la moneda. El amor o el desamor, si se quiere. Mira, no, mira, esa persona... Ah, no, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Esta persona no pensó nunca que tendría que volver otra vez. Déjame decirte. Sí, señor. Así que yo no sé qué es lo que pasa aquí. Hay mucho que pensar, mi querido Piscis. Nunca pensó que tendría que volver. Ahora no sé si va a recibir lo mismo que dio, pero lo cierto es que esta persona necesita volver. Tú necesitas primero que nada terminar de pasar tu duelo para luego hablar de esto. Tú no puedes ahorita sino esperar. Mira, la persona está algo turbia, no está todavía tan clara. Mira lo que está pasando ahora esta persona. Mira, ves, aquí te lo digo antes de seguir adelante. A ti te dieron muy duro, te dieron por la espalda, tuviste una traición que te dieron, como quien dice, una puñalada trapera que llaman. Te dieron muchísimo, verdaderamente ese amor fue muy duro para ti y se convirtió, por supuesto, en desamor. Ahora esta persona está queriendo tocar otra vez la puerta, quiere volver otra vez, quiere entrar otra vez
a ese jardín del amor tuyo. Ahora lo que pasa es que hay como mucha nubosidad acá y esa persona está ahora entrando en esa miseria del amor. Mira cómo está. Ahora esa persona es la que le está tocando, como quien dice, dormir en la calle, virtualmente hablando. Ahora tú te estás recuperando y ahora esa persona está entrando en ese laberinto de desamor. Esa persona quizás te abandonó cuando más tú lo estabas queriendo. Ahora pasas tu duelo y ahora será esa persona la que aclame una oportunidad. Y ahora eres tú quien va a tener el poder. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Piscis. Mira aquí, esta persona va a esperar por ti el tiempo que sea necesario. Esta persona quizás va a viajar, irse un poco lejos para ver las cosas, para dejarte, como quien dice, darte la oportunidad de que lo pienses. Esta persona te pedirá que regrese. Sufre, pero quizás no lo demuestra. Y tú no quisieras más de lo mismo. No quieres más de lo mismo. Esa persona definitivamente viene a ofrecerte una alianza, viene a ofrecerte una materializar algo, como quien dice, quiere materializar algo contigo, pero hay como cierta desconfianza de tu parte, no le estás creyendo todo, pero esta persona sí que viene, esta persona está queriendo venir nuevamente, quizás no está como muy todavía como muy equilibrada, si se quiere, como que la situación no está tan equilibrada. Sin embargo, esta persona quisiera intentar. Mira, esto es cuestión de querer materializar. Esta persona quiere materializar lo que está necesitando hacer. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de oros le salieron a esta persona. Solo lo que quiere es materializar todo esto. Honestamente, ya lo quiere hacer de una buena vez. Aquí no está pensando en si vamos a ver, a lo mejor, tal vez, lo que quiere es como que actuar rápido esta persona. Ha peleado muchísimo consigo mismo y de verdad que lo que hace es que pierde. Y esa persona no está sino analizando la situación para ver hasta dónde puede llegar contigo. Tú estás muy maltrecho o te dejaron muy maltrecho o maltrecha. Esa persona de verdad sabe lo que hizo, necesita quizás a lo mejor darte un chance, te está dando tiempo quizás a que tú te recuperes, pero en ese chance de que te está dando a que tú te recuperes, ahora le toca a esa persona entonces empezar a comer la misma tierra que tú comiste, del mismo barro que tú comiste, ahora a esa persona le toca, quizás a lo mejor hasta peor. Esa persona va a esperar y va a esperar a que tú realmente reacciones. No sé hasta qué punto va a esperar. Esta persona va a querer irse o a lo mejor eres tú quien se tiene que ir lejos para analizar si de verdad aceptas nuevamente a esta persona. Viene a hacerte proposiciones muy simples, pero al fin y al cabo viene a hacerlas. Tú sientes que todavía como que tienes cierta desconfianza, como que todavía las cosas no sabes si se pueden dar de verdad. Sí viene al final del camino esa persona, ya a una última etapa, ya lo último, como decir, en la última etapa de esa proyección a futuro a largo plazo, esta persona ya está volviendo. Entonces veo que sí, que aunque no está muy estabilizada, que digamos, pero esa persona quiere de verdad ya realizar, ya quiere poner, ya quiere materializar todo esto de una buena vez. Se dio cuenta de muchas cosas. Y tú también te diste cuenta de muchas cosas. A lo mejor ya no es lo mismo. A lo mejor cuando quiera venir a aparecer de una vez, que ya lo está haciendo ya al final de ese ciclo, vamos a decirlo así, ya a lo mejor te vea completamente diferente. Ya no eres lo mismo, ya no eres la misma persona. Te has fortalecido. Quizás a lo mejor ni quieras volver. Yo no lo sé. Vamos a ver aquí otra carta de esas energías de ese tarot psíquico. A ver qué nos puede decir. A ver qué nos quiere decir. Quizás tú te tienes que ir y esa es la carta central que hay porque tú necesitas de verdad reflexionar. Tú no vas a volver a pasar por todo lo que pasaste porque mira, no fue nada
fácil lo que pasaste. Mira esto. Esa es la energía que tú estás demostrando. Y gracias a Dios la has superado. Has superado esa batalla. Has superado esa prueba. Entonces ahora tú lo que quisieras es con ese 6 de espadas, bajas del 10 al 6 de espadas. Tú quisieras como analizar qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y mira esta carta. Comienzos prósperos que vienen para ti. Un comienzo próspero. Yo no sé si será con esta persona. Yo no sé si será con alguien diferente. Lo cierto es que hay un comienzo para ti próspero. Entonces, lo bueno de todo esto, Piscis, es que si es con la persona del pasado, hay un comienzo próspero o un recomienzo próspero si se quiere. Y si es con alguien nuevo porque tú no aceptes o lo que fuere, hay también un comienzo próspero. ¿Ganaste o perdiste? Claro que ganaste, ahí lo tienes. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Piscis, mi pececito rojo. Un abrazo bien fuerte para ti y nos estamos viendo en un próximo video. ¿De acuerdo? Bye bye.